Bueno, entonces, hoy vamos a combinar esos dos temas, ¿verdad? Porque yo doy el curso para pregrado también de desarrollo de productos y en realidad estas dos cosas van de la mano. Y entonces espero que en los próximos 35 o 40 minutos vean ustedes esta aplicación o el análisis sensorial como una herramienta importantísima para desarrollar productos alimenticios. En realidad me atrevo a decir, y puedo tener un poco de sesgo, que es una palabra que utilizamos mucho en sensorial, que el análisis sensorial es útil no solo para el desarrollo de productos alimenticios, realmente el análisis sensorial y el conocimiento del consumidor es de gran utilidad, me atrevo a decir que indispensable para desarrollo de todos los productos, ¿verdad? Siempre tenemos que conocer quién va a comprar, cómo es, qué tipo de consumidor es para poder desarrollar. No sé, piensen fuera de la industria de alimentos, podemos pensar incluso en cremas de manos o en perfumes, ¿verdad? Entonces, ese conocimiento del consumidor y el análisis sensorial es una herramienta indispensable. Entonces, a lo largo de estos minutos voy a tratar de unir ambos temas para contarles por qué es importante o cómo se pueden unir. Me gusta comenzar esta charla, sobre todo para los que están en desarrollo de productos, con una historia, ¿verdad? Entonces, una historia de, dice, había una vez un proyecto que se implementó desde la formulación inicial hasta la creación de prototipo, producción de lote comercial, prueba de seguridad y calidad. La calidad sensorial se determinó mediante debates grupales internos en el que el gerente aprueba o rechaza el producto según si está entusiasmado o está sesgado. Y aquí al final, pues la verdad es que no son felices para siempre. Cuando en una empresa, y los que están en desarrollo de productos me podrán contar, em, dependemos de una idea nada más que viene solamente de gerencia o que viene porque a veces van a una feria, qué sé yo, y ven un productito y dicen, ah, yo lo quiero traer a Guatemala y lo vamos a desarrollar tal cual, pero no hay validación ni hay interpretación del consumidor. Generalmente esos productos no llegan a ser tan exitosos, ¿verdad? Entonces, hay un dato curioso y es que, por ejemplo, el año pasado, el 90% de los desarrollos de productos en Estados Unidos fueron solamente extensiones de línea. O sea que es una extensión de línea que voy a sacar si tengo tecitos, voy a sacar un sabor nuevo. O si tengo una bebida, le voy a dar un giro pequeño a ese producto y lo voy a sacar como un producto nuevo. Ese tipo de producto se llama extensión de línea. Y de ese 90% se estima que ni siquiera el 50% va a pasar del año en estantería con éxito, es decir, que lo van a sacar del mercado porque no fueron exitosos. Entonces, es un riesgo en realidad la parte de desarrollar productos. Entonces, eh, quiero que vean o quiero que se enteren por qué el análisis sensorial es una manera de entrar al mercado, por lo menos con un poco más de seguridad de que nuestro producto va a ser exitoso. Les pido que por favor, si hay algo que quieran que les explique o algo que les parece técnico o no comprenden, por favor, pregunten en cualquier momento. No tienen que esperarse hasta el final. Vamos. En alimentos, tenemos un proceso de desarrollo muy común, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene a partir de la idea del gerente? A partir muchísimo, me atrevo a decir que hoy por hoy viene del proveedor de ingredientes, porque el proveedor de ingredientes dice, bueno, ese ingrediente está en tendencia, em, creo que les podemos ayudar en el proceso de desarrollo. Y obviamente lo van a hacer porque su negocio es vender ingredientes. ¿Verdad? Entonces, muchas veces se hace a partir de la sugerencia de un gerente de cuentas de clientes, no hay trabajo de validación del consumidor y los que, como les digo, si han estado en desarrollo de productos, no me dejarán mentir que muchas de las validaciones hacen que 90 fórmulas, hacen muchas pruebas en el laboratorio, hacen todos los fisicoquímicos, pero la parte de aceptación de si le gusta o no le gusta al consumidor o si está conforme la dulzura o con el sabor salado, qué sé yo, con la nota vainilla, se hace hasta el final. Y yo siempre lo he visto como algo que no tiene ningún sentido, porque es como trabajar meses de meses, crear una fórmula y qué tal si en la evaluación final el consumidor te dice que no le gusta. Es como perder entonces meses de trabajo
para volver a la parte de desarrollo o a la parte de formulación. Entonces, está mal ubicada la parte de validación del producto. Realmente eso no es algo que se tiene que dejar para el final. Y en realidad se ve en la industria, lo vemos a veces en algunos proyectos de tesis que hay que asesorar y decir no, no se haga, que no se haga hasta el final, que hay que tener retroalimentación antes de llegar al final, o lo que uno cree que es el final de la formulación. Em, en algunas ocasiones la calidad solo se determina mediante discusiones grupales, o sea que reúnen a un grupo, incluso personas que no son consumidoras usuales de un producto que se está desarrollando, discuten entre ellos y llegan a la conclusión si gusta o no gusta. Pero en realidad no tiene tantísimo sentido que sea así. Y a veces al consumidor se le pide que evalúe el producto al final de la cadena de desarrollo, pero no lo incorporan en el medio en medio del proceso o a lo largo del proceso. Y a veces no se le pide ni eso. En muchas ocasiones yo he estado en empresas en donde no se hace validación sensorial para nada. Vamos. Ese nuevo enfoque, y les pongo ahí la carita feliz y de fiesta porque realmente ese debería ser el enfoque de desarrollo, tiene que ser impulsado por el consumidor. Eh, Tiene que salir a partir del deseo y de la necesidad de ese consumidor. O sea, ¿qué lo hace feliz? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Qué quiere ver en un producto? Y no solamente en la parte de precios, porque nosotros somos muy buenos para ver qué precio, cuánto puede pagar. De hecho, eso es algo súper común en encuestas. ¿Cuánto puede pagar? ¿Cuánto piensa que puede pagar por ese producto? ¿Le parece un precio justo o no? Pero no sabemos qué lo motiva. O sea, ¿por qué compra esa salsa que compra? ¿Por qué compra, no sé, Incaparina y por qué compra el sabor que compra? ¿Verdad? Entonces, en muchas ocasiones no hacemos ni siquiera la diferencia o no vemos la diferencia entre los tipos de consumidores o el cliente y el consumidor. Un clarísimo ejemplo es las mamás, ¿verdad? Que en muchísimas ocasiones somos el cliente, pero no el consumidor. ¿Verdad? Entonces somos quien compra el producto, pero quien consume no son nuestros hijos. Entonces también tenemos que hacer esa diferencia, tenemos que entender que son características diferentes, deseos diferentes. Tiene que ser holístico y multimodal. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Holístico es que comprende todo, es que comprende muchas características del consumidor, muchísimas características del desarrollo, y multimodal quiere decir que no solamente voy a hacer la parte físico-química o instrumental, sino que voy a incluir también análisis sensorial. Y vamos a ver que en análisis sensorial, dentro de la ciencia, existen distintos enfoques o distintos tipos de pruebas que uno puede elegir dependiendo de lo que uno quiera saber, de lo que uno quiera entender. Em, También se necesita utilizar, a los que les gustan los números es buena noticia, para otras tal vez no tanto, que hay que utilizar análisis de datos, ¿verdad? Entonces se tiene que utilizar estadística que pueda analizar datos de variables que son como precios, por ejemplo, pero también tipos de análisis de datos que pueda analizar eh, un sentimiento, que suena a veces un poco raro, porque me dicen, ¿cómo puede analizar la aceptación? ¿Cómo se puede volver numérica? O sea, ¿cómo puedo yo cuantificar el gusto o disgusto de una persona por un producto? ¿Verdad? Entonces, pues eso es parte del análisis sensorial, es el desarrollo de herramientas que nos permitan leer al consumidor y cuantificar y analizar sus experiencias con los productos que nosotros desarrollamos, ¿verdad? Entonces, eh, es algo bueno, en realidad, porque a principios de los años 30, 40, todos los análisis de datos sensoriales, o sea, si le gusta al consumidor, si no le gusta, cómo piensa que es, cuál es el comportamiento del consumidor, era únicamente algo que se consideraba subjetivo y no tenía ningún análisis que respaldara o que validara el proceso de desarrollo o el proceso sensorial que se hacía con ellos, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, de esos años, es que surgen, por ejemplo, las catas de vino, catas de café, catas de chocolate, que eran informales en términos de que no había una recolección ni análisis de datos y tampoco podíamos llegar a una conclusión, sino que era
al final una descripción de lo que sucedía en ese día, en esa degustación. Entonces, el análisis sensorial también ha avanzado para que nosotros podamos hacer análisis más profundos que nos ayuden a llegar al mercado con un producto nuevo con menos, no miedo, pero sí con menos, con más probabilidades de ser exitoso. Que no seamos parte de la estadística en donde tenemos que retirar nuestro producto porque no fue exitoso en el primer año. Esta frase a mí me gusta un montón, es de mis autores favoritos, que dice, desarrollar productos es fácil, desarrollar productos que le atraigan a los consumidores es menos fácil. Desarrollar productos que le atraigan a un número suficiente de consumidores y que tengan éxito comercial es muy difícil. Tal vez lo que no me gusta tanto son las palabras que elige. Yo a mis alumnos les digo siempre, no hay nada difícil si uno le pone esfuerzo y elige las herramientas adecuadas para hacer las cosas. Em, y eso es lo que tratamos de hacer con análisis sensorial para complementar el proceso de desarrollo de los productos. Es saber qué técnicas utilizar para poder leer mejor al consumidor y para poder desarrollar un producto que lo haga feliz y que al final del día lo compren. Y lo compren no solo una vez, porque por favor levántenme un dedito, pónganme un thumbs up. Si alguna vez han ido al supermercado, compran algo que les parece genial, pero lo llevan a la casa, lo prueban y nunca más lo vuelven a comprar. Porque no les gustó, porque puede que sea muy caro o puede que el valor, que es otro término muy importante en desarrollo de productos, no es el que ustedes querían. O sea, en el momento cuando lo compraron, dijeron, ah, sí, puedo pagar 10 quetzales por esa salsa, pero cuando llega a la casa y el sabor y el aroma y todas las características que esperaban no las cumple, entonces se vuelve muy caro y ustedes dicen, ah, yo no voy a pagar 10 quetzales por una salsa que en realidad hay una competencia que la vende a un quetzal. Entonces el valor no es suficiente para ustedes tampoco. Entonces nos pasa muy comúnmente como consumidores que uno compra algo, lo prueba, pero no hay una segunda compra. Pero entonces eso es lo que queremos garantizar cuando nosotros hablamos de análisis sensorial, que por lo menos en la parte organoléptica, en la parte sensorial, el consumidor esté contento, que el consumidor regrese a ese supermercado y vuelva a comprar en repetidas ocasiones nuestro producto para que podamos ser exitosos. Em, Tal vez es apropiado que hablemos un poquito acerca del concepto de análisis sensorial. Em, ¿Alguno de ustedes, si tiene micrófono y puede hablar o puede escribir en el chat también, cuéntenme, ¿alguna vez han escuchado acerca del análisis sensorial? ¿O qué se imaginaban? Ese es otro juego que me gusta hacer mucho con mis alumnos. Si yo les digo análisis sensorial, ¿cuál es la primera imagen que viene a su mente? Pueden escribirlo en el chat si no se sienten, si se sienten tímidos el día de hoy. Validación, genial. Y si hablamos de algún objeto o imagen, ¿qué se les viene a la mente? A mí se me venía a la mente cuando estaba comenzando a estudiar, me decían análisis sensorial y no sé por qué lo primero que se venía a mi mente era la nariz, como la imagen de un dibujo de la nariz. Pero en otras ocasiones el análisis sensorial, y tal vez es algo del que yo he cambiado mi concepto, es que el análisis sensorial no es solo de gustar, sentidos, genial, Jennifer, yo concuerdo contigo, a mí también se me venían como los dibujitos que uno ve en primaria de los sentidos. Pero el análisis sensorial va mucho más allá de solamente degustar o de la parte de que yo degusto y me creo que soy yo que estoy desarrollando el producto, quien hace la validación o la evaluación, incluso de decir está bien o está mal, está rico o está feo. También hay que salirse un poco del concepto de que es uno, el analista sensorial o el que hace control de calidad,
el que hace el análisis sensorial, ¿verdad? Entonces, realmente la definición como tal es una ciencia que evalúa, estudia y explica la respuesta de los consumidores o panelistas, que también que son las personas que consumen el producto, hacia un alimento. Y esa respuesta la evaluamos cuantitativamente en algunas ocasiones. En realidad también tenemos evaluaciones cualitativas, como por ejemplo un grupo focal, que es una herramienta también maravillosa para ver qué tipo de palabras usa un consumidor, cómo abre, por ejemplo, una lata de un producto para consumo rápido, ¿verdad? Entonces, también hay cualitativas, pero una de las metas del análisis sensorial es volver esa respuesta del ser humano de manera cuantitativa, ¿verdad? Entonces, algo que también tenemos que tomar en cuenta es nuestra herramienta. Entonces, no sé, en química de alimentos, por ejemplo, si quieren medir pH, utilizan un pHímetro, ¿verdad? Si quieren, pueden medir Brix también, y todas esas son cosas que hacemos muy, muy rápido en el laboratorio. Pero en análisis sensorial, con la herramienta con la que yo trabajo todos los días de mi vida, es el ser humano. El ser humano es nuestra herramienta principal. Y para darles la noticia, y tal vez ya lo saben, el ser humano es la herramienta más variable de la vida. Cambiamos si se ponen a pensar, el ser humano que son hoy, tal vez hace 2 años eran una persona muy diferente, con gustos diferentes, pero también el ser humano cambia durante el día. O sea, no a través de los años, sino a través del día. Si se desvelaron, van a amanecer tal vez de mal genio. Por ahí de mediodía ya están como reaccionando un poco mejor y tal vez se ponen un poco más felices. O si el clima de hoy está así como nublado y lluvioso, a lo mejor están tristes. Y también somos súper fáciles de sesgar. O sea, el ser humano es, eh, si yo les digo, fíjate que tal persona es súper chismosa, ustedes nunca en la vida van a volver a ver a esa persona como la veían antes y van a pensar que tal vez es un poco chismosa. Y pasa igual con los alimentos. Si yo cambio un color, si cambio una forma, si cambio una manera de hacer publicidad en la parte de marketing, voy a sesgarlos, porque en realidad eso es a veces lo que uno quiere en desarrollo de productos, sesgarlo para iniciar la compra y para mantenerla. Entonces, esa herramienta tiene ese componente subjetivo. Esa persona es fácil de sesgar, es súper variable en el tiempo, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta ese tipo de herramienta para poder evaluar nuestros productos y para poder elegir cuáles son las herramientas que nos sirven para desarrollar nuestro producto o para hacer, como decía, creo que era Rodrigo por ahí, no, ¿quién era? Roberto, para poder hacer la validación de nuestro producto o del desarrollo que tengamos en mente. Hay un montón de pruebas sensoriales. En clase, durante la maestría, pues vemos todas las pruebas, vemos todos los métodos y sobre todo, a mí me gusta decirle a mis estudiantes algo que yo les puedo enseñar a hacer estadística, pero en realidad el análisis sensorial no es solo eso. El análisis sensorial es preguntar lo correcto para evocar la respuesta que uno quiere. Uno tiene que aprender a preguntar para poder obtener información de valor. Em, Muchísimos de los estudios sensoriales que hay publicados en realidad no tienen mucha validez porque se hacen con sujetos no apropiados. O sea, a lo mejor no son consumidores del tipo de producto y por otro lado, no entendieron nunca lo que le preguntaron o pregunté mal. Y entonces voy a obtener un número, pero en realidad el número no refleja lo que el consumidor piensa, desea, quiere o necesita analizar. Entonces es tan importante analizar el dato como tan importante es preguntar de manera correcta, ¿verdad? Entonces, ¿qué preguntamos? Depende del problema o la necesidad que tengamos en la parte de desarrollo, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, dos formulaciones nuevas. Estoy cambiando tal vez un ingrediente o a lo mejor tengo un proveedor que me está dando un ingrediente más barato y hago mis dos formulaciones y quiero saber si el consumidor piensa que son iguales o si son diferentes. Si el consumidor piensa que son iguales, me voy con el más barato,
porque en términos de costos me va mejor. Pero si piensa que son diferentes, a lo mejor puede ser una diferencia no muy buena, porque puede que el consumidor diga, oh, no me gusta. O sea, simplemente siento que la textura es diferente en ese tipo de pan, siento que el color es diferente y hay algo ahí que no me gusta, ¿verdad? Entonces, para eso aprendemos a hacer pruebas de discriminación, para poder analizar ese tipo de productos y en realidad, o ese tipo, para ese tipo de problemas más bien. Y dentro de esas pruebas hay otro montón, o sea, dentro de ese grupo. Hay herramientas como que creo que había alguien que había hecho sensorial, habrán escuchado de las pruebas de discriminación que son como dúo, trío, las pruebas triangulares, las pruebas de simple diferencia, comparación pareada. Esas son pruebas muy comunes, muy útiles, fáciles de hacer, fáciles de analizar, que pueden dar información inmediata, casi que en el proceso de desarrollo de productos. Pero hay otras también como Napping o PM, que son herramientas un poquito, tal vez un poco más avanzadas o más novedosas, quiero decir, para analizar diferencia entre productos. Otro que es muy común también es la parte descriptiva. Y tal vez aquí es como lo que he visto que ha tenido más crecimiento en la industria de Guatemala en los últimos años, es la necesidad que tienen o que expresan la gente que está haciendo desarrollo de productos de poder describirlo. ¿Cómo describirlo? ¿Qué notas tiene? ¿Será que tiene notas a humo, notas a tomate, notas a barbacoa, pero tiene un defecto, por ejemplo, que sea vinagrado y aparte tenga sabor muy dulce y salado, ¿verdad? Entonces, eso es describir un producto. Y en análisis sensorial no solo llegamos a describirlo, yo me imagino que tal vez ustedes han ido a una cata de vino o a una cata de chocolate que ahora están de moda y hay en un montón de lugares en Guatemala. Nosotros no llegamos solo a hacer esa descripción, sino que cuantificamos esa nota o ese sabor y hacemos comparaciones entre productos. Y esto es de mucha utilidad si ustedes están haciendo, por ejemplo, lo que comúnmente se dice copiarse un producto, lo que no le digamos copiarse, digámosle ingeniería inversa de un producto, que es yo tengo la competencia y la competencia tiene una soda que es mejor y tiene mayor cantidad de mercado y yo lo que quiero es hacer una igual, pero de mejor precio o de menor costo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Voy a analizar cómo es la competencia y voy a igualarla sensorialmente, por una parte. Y digo, bueno, esta tiene una nota cítrico, tiene también notas vinagre, tiene una bastante burbujeo en lengua, ¿verdad? Que es la carbonatación. Y hago toda esa descripción y la cuantifico. Y luego hago fórmulas y veo cómo llego a esas sensaciones en cuanto a sabores y estímulos sensoriales que tiene la competencia. Y esa es una manera importantísima de hacer ingeniería inversa o copiarse un producto, el producto de la competencia. Y dentro de esto descriptivo, que es esta sección de acá, hay infinidad de métodos. Como les digo, el interés en Guatemala ha crecido muchísimo, pero también hay muchísima investigación nueva de cómo hacerlo. Están los paneles entrenados clásicos, que tal vez en las empresas donde han trabajado ustedes han visto que hay personas que se citan constantemente y se entrenan y eso toma cierto tiempo y luego ya se hacen la evaluación de distintos productos de línea o los productos que van a comparar con otra empresa. Y ahora hay métodos que están surgiendo que le prometen al desarrollador de productos no tardarse un año en entrenar un panel y hacer este análisis descriptivo, sino que puede hacer su evaluación el mismo día o que puede hacer su evaluación incluso en un par de semanas. Em, Esto requiere mayor cantidad de personas que hagan evaluación. Los más comunes o los que veo que tienen como mucho interés en la industria es el CATA, que es Check All That Apply. También otro que se llama Flash Descriptive Analysis. Esos dos métodos prometen hacer una evaluación rápida de cómo son los productos de su interés, ¿verdad? Entonces, eh, aquí
como les decía, lo importante tal vez no es em, hacerlo rápido, sino hacerlo con las personas correctas, ¿verdad? Entonces voy a buscar personas que sí sean consumidoras, personas que sí compren mi producto con cierta frecuencia, para que sean realmente jueces apropiados. ¿Cómo voy a preguntar? No sé, tal vez el ejemplo que pongo siempre es, ¿cómo voy a probar Adil, un producto hecho con hígado? Sí, yo detesto el hígado. O sea, ¿cómo voy a evaluar si un producto está bien hecho si yo no consumo ese producto? ¿Verdad? Entonces, si me lo dan a mí en una evaluación o en una validación y me dicen que analice cuánto me gusta o que analice ciertas características, yo lo voy a castigar desde el inicio porque no me gusta, no lo consumo, no lo compro. Pero ¿cómo voy a hacerlo? O sea, ¿cómo puede hacer? Para hacer esto necesito gente que compre hígado, que lo consuma un par de veces al mes, que consuma paté, que consuma distintos productos hechos a bases de hígado, porque ellos son mejores jueces. Ellos le van a decir realmente si el producto le gusta o no le gusta. Entonces, esa opinión de quién lo hace es muy, muy importante. Por otro lado, está el análisis afectivo. Entonces, el afectivo, yo siempre les digo, piensen, el afectivo es las cosas del corazón. O sea, ¿será que a la gente le gusta o no le gusta lo que estoy haciendo, lo que estoy desarrollando? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tipo de gente necesito para que haga este tipo de evaluación? ¿Y cuánta gente necesito para que me haga la evaluación? Bueno, entonces toda la parte afectiva es igual de importante, ¿verdad? Entonces también le llaman hedónicos o análisis de preferencia. Y la verdad que la ciencia crece y se desarrolla muy, muy rápido y ahora que tenemos información en la punta de los dedos, podemos ver que cada día salen métodos nuevos. Em, yo les puedo recomendar un par de libros que son muy completos y están queriendo incluir este tipo de análisis en su proceso, perdón, de desarrollo, que son muy buenos y muy completos. Te dan la metodología, el tipo de análisis, qué tipo de personas necesita, qué tipo de pregunta voy a hacerles. Entonces, lo importante, y yo me doy por feliz al final de un curso, si los estudiantes saben qué tipo de prueba hacer, para qué problema y cómo reportan y cómo les sirve en el proceso de desarrollo de productos. Por supuesto que estas herramientas no solo se hacen en la parte de desarrollo, también se hacen en la parte de soporte de producto. O sea, ya lo sacaron al mercado y quieren ver cómo se está evaluando una vez que está en estantería. También se pueden utilizar muchas de estas herramientas. Entonces, al final, todas nos sirven en distintos momentos del proceso de desarrollo em, para poder analizar si realmente lo estamos haciendo bien y si vamos a ser exitosos en el mercado. Si se dieron cuenta, aquí las clasifican, hacen dos grupos. Uno es el grupo analítico, le llaman, y el otro es el grupo afectivo. Y en las pruebas analíticas realmente se pueden abordar, solo como para resumir un poco, la discriminación entre nuevos productos, ¿será que son diferentes? O la descripción del producto, ¿qué tan diferentes son esos productos o qué tan diferentes son esas fórmulas? ¿O qué tan diferente es mi producto del de la competencia? ¿O qué tan diferente es mi producto hoy, el día de la producción, o al final de la vida de Anaquel, cuando ya se va a vencer? Pero entonces, todo eso es cómo son diferentes y qué tan diferentes son. Eh, y eso se puede utilizar en un montón de aplicaciones, ¿verdad? En la parte de desarrollo, pero también en la parte de optimización de desarrollo tecnológico o también en la parte incluso de analizar vida de anaquel. Vamos. En algunas que me gustarían mencionarles por si tienen como la curiosidad y la necesidad en sus empresas de incluir en su proceso de desarrollo de productos. Son tres pruebas descriptivas que son muy famosas, a lo mejor ya han escuchado de ellas, que son Spectrum, eh, QDA, que es análisis descriptivo cuantitativo, y análisis de textura. Mira, estas tres pruebas o tres metodologías hacen que o tienen el propósito de describir sensorialmente por completo los productos y necesitan un panel entrenado, ¿verdad? Pero
el panel entrenado no se hace de un día para el otro. En realidad puede tomar de semanas a meses, dependiendo de qué tan complejo sea un producto. Si es un producto sencillo, no sé, piensen en una galleta soda que no es muy complicada en cuanto a aromas y así, em, a un producto como vino o café, que tiene muchísimas características, muchísimos aromas, entonces eso puede ser un poco más complicado. Para eso es necesario establecer cómo son, cuáles son los descriptores, o sea, será que tiene notas a tabaco, notas a cítrico, notas a berries o notas a fresa particularmente, o tiene una nota a gasolina, que en algunos productos es un defecto, y sobre todo entrenar a la gente para que pueda encontrar esas características y luego cuantificarlas, ¿verdad? Entonces, eso es igual de importante. Y por otro lado, las pruebas afectivas, que es la preferencia o elección del producto, nivel de aceptación, cuánto le gusta. Dentro de esas pruebas afectivas hay escalas muy bonitas, como unas que se llaman tal como me gusta o escalas JAR, Just About Right. No sé si alguna vez han escuchado de ese tipo de análisis. Pero esas escalas nos permiten saber qué tan lejos o cerca estamos de llegar a la felicidad del consumidor para un atributo en particular. O sea, yo puedo preguntar cuánto le gusta la nota, no, cuánto le gusta el dulzor de este producto. Y la escala te permite saber si estás muy lejos de que le guste, le disgusta o está tal como le gusta. Y eso para los que trabajan en desarrollo de productos es valiosísimo porque cuando uno desarrolla, uno generalmente endulza como uno piensa que le gusta a la gente, pero luego tiene que hacer la validación, porque necesitas saber si eso que a ti te gusta le va a gustar a un número suficiente de consumidores para volver a comprar tu producto. No solo probarlo, sino volver a comprarlo. Pero entonces esa validación de la prueba afectiva es muy importante. Y de aquí han salido una infinidad de escalas en los últimos 10 años para ver y validar que aquello que yo estoy desarrollando le gusta al consumidor y el consumidor lo va a volver a comprar para poder, como les decía, entrar al mercado con más certeza de que van a ser exitosos. Entonces, las pruebas efectivas, no quiero que cuando vemos en clase, a veces las pruebas descriptivas o analíticas y las pruebas afectivas siempre tienen cierta inclinación por las pruebas analíticas. Pero en realidad las pruebas afectivas son maravillosas para poder saber si nos va a ir bien o nos va a ir no tan bien con un producto nuevo, ¿verdad? Entonces, dentro de esas pruebas afectivas hay muchísima información de un autor que les puedo recomendar, Moskowitz, que es como el pionero en la caracterización del consumidor y te permite saber cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus gustos, qué pasa si... ¿qué pasa si vamos a tener deme un seg- perdón, perdón, Ya recuperamos a Dilia. tuve mi Qué bueno. problema técnico acá, pero ya volví. Va. Y les decía, ese autor, Moskowitz, es maravilloso en desarrollar técnicas que nos permitan analizar y predecir el comportamiento del consumidor. Acuérdense que la herramienta, nosotros como seres humanos somos variables. Pero hay muchas herramientas que nos permiten saber o predecir cómo va a ser ese consumidor en 5 años. O sea, ¿será que va a seguir comprando mi producto? ¿Será que le va a seguir gustando? ¿O va a tener un giro? Y voy a tener que ir desarrollando productos con respecto a esa evaluación, a esa variación o a ese cambio del consumidor. Entonces, las pruebas afectivas, si en algo les puedo aportar el día de hoy, es que son las más importantes, en mi opinión, antes de desarrollar, para validar y también para predecir sus futuros desarrollos, ¿verdad? Entonces, las pruebas afectivas son indispensables para poder hacer un buen desarrollo de productos. No hay muchos nuevos métodos sensoriales, les decía, todo lo que es como rápido, la industria va a un paso diferente tal vez que la parte de investigación. Entonces, la gente quiere tener resultados mañana, tener predicciones mañana de lo que se está haciendo o de lo que va a suceder. Em, y para eso hay un montón,
un montón de técnicas nuevas. Les decía, flash profiling es uno, Kata es otro, que son como los que tienen ahorita más, no sé si fama, pero más éxito tal vez en las industrias, porque le prometen al desarrollador tener información rápido. Esa es otra tal vez opinión muy personal tal vez por lo que he visto y las consecuencias, entre comillas, que pueden tener las técnicas. Son técnicas muy buenas, pero tienen que ustedes saber con quién están haciendo la evaluación. Lo más importante no es el análisis estadístico, sino saber que esa persona que está llegando a consumir tu producto en realidad es un consumidor que lo compra con frecuencia, que lo incluye en su dieta, ¿verdad? No solamente un observador, porque el dato nos va a servir para predecir mejor ese deseo del consumidor. Yo les quería hablar un poquito de esto, del check holder apply, porque es como el más común. Vamos a pasarlo rapidito porque la verdad cuando me ponen a hablar de sensorial paso como mucho rato y se me va el tiempo muy rápido y ya casi es hora. Pero Kata es han visto los formularios de Google, de seguro lo han visto ustedes, que uno puede hacer preguntas de chequear todas las que aplican. O sea, seleccione todas las que aplican como si fuera un examen. Y uno les pregunta, ¿cuáles de estos atributos encuentra en este producto? Dulce, salado, ácido, cítrico, tabaco, moras, qué sé yo. Entonces, el consumidor chequea con un chequecito todos esos atributos que está detectando en el producto. ¿Verdad? Entonces, esa es una prueba bonita y al final este es un ejemplo, chequea los atributos de la fresa que acaba de degustar, cuáles detecta. Entonces, un consumidor puede que diga, está dulce, está ácido, tiene sabor a fresa, olor a fresa, perdón, tiene una forma irregular, es pequeña, es grande, es firme, qué sé yo, jugosa, etc. Entonces, marca todas. Y un ejemplo de un set de datos analizado de un kata es algo como esto, ¿verdad? Entonces, uno puede asociar una variedad o la fresa con atributos que son más importantes para ese producto. ¿Por qué le gusta a la industria? Porque, digamos, yo puedo comparar mi producto y el de la competencia y ver cuáles son las características más asociadas a este producto y al producto de la competencia. Entonces, es fácil para la industria ver por qué son diferentes, por lo menos en la parte sensorial. Decir, ah, no, sí, este es más dulce, o este, qué sé yo, tiene un sabor intenso a fresa y el mío no. Entonces, los orienta mejor a la hora de desarrollar su producto. Otro es el flash profiling, les decía. Vamos a pasar rapidito porque ya es hora para preguntas. Es un método bonito también, rápido, y la idea es que generen atributos o que puedan describir productos rápidamente. Eso se hace con consumidores, no se hace con panel entrenado. Y ese es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tienen distintos grupos de productos y los asocian con sus características. Eso es algo que un panel entrenado puede hacer. Lo que pasa es que el panel entrenado se toma muchos meses, a diferencia del flash profiling que se puede tomar una sesión de 1 hora, ¿verdad? Entonces, la idea es poder hacer este tipo de descripción por producto y por grupo para poder aportarle a la empresa la descripción del producto en cuestión. Los voy a dejar con este proceso, que es un proceso famoso de Smith, que está adaptado, ¿verdad? Para cómo voy a meter desarrollo de productos en distintas partes del proceso de desarrollo de productos. Vemos que en general tenemos la ideación, el pre-planning del proyecto, validación del concepto, optimización, comercialización, pre y post aprobación. Y uno dice, bueno, entonces no solamente tengo que hacer aquí, ¿verdad? Antes de la comercialización, la parte de análisis afectivo. En realidad, esto sugiere que uno pueda hacer análisis afectivo y descriptivo en distintas partes del proceso. En la ideación, yo debería ayudarme de la parte afectiva
para poder decir, bueno, este es el concepto de producto que necesito. Este es el concepto de producto que emocionaría a un consumidor. Pero entonces no solamente llegar al final y ver, bueno, ¿será que sí le gustó o no le gustó después de 4 meses de hacer fórmulas? Y, eh, y les va diciendo, ¿verdad?, en qué parte del proceso ir haciendo distintos tipos de análisis. Puedo compartir la presentación si alguien tiene interés. Por favor, puede dejar o sí, me pueden escribir, voy a ponerles mi correo por si quisieran la presentación o si los puedo apoyar en algo con muchísimo gusto. Algunas consideraciones con que los quiero dejar es que los avances de sensorial van a seguir. No nos podemos quedar nada más con el análisis que se hacen a veces de las plantas con 4 o 5 personas. Es necesario tomar en cuenta que es un proceso de validación, que es un proceso que se debe hacer no solo al final del proceso de desarrollo, sino que se tiene que hacer en distintas etapas del proceso. Es importante saber que el ser humano es variable y que por ende tenemos que hacer muchas medidas repetidas de ese consumidor para poder tener una validación apropiada. Es importante que no solo hagamos físico-químicos si estamos haciendo un proceso de desarrollo, sino que mezclemos también la parte sensorial y la parte del consumidor, la parte afectiva, para poder hacer un mejor desarrollo de productos. Les voy a anotar, eh, les voy a anotar, en, ahorita le preguntamos a la licenciada si se van a subir preguntan en el chat, licenciada, si se van a subir las grabaciones. Sí, se va a subir la grabación al canal de YouTube del departamento. Okay. Entonces, pues está muy bien. Y nos gustaría, si tienen preguntas, gracias Adilia por este tema tan interesante que nos da la luz de que la evaluación sensorial es una herramienta que realmente nos sirve en todas las etapas del desarrollo del producto y no hasta el final, ¿verdad? Entonces eso es súper interesante. Y si tienen preguntas, pues este es el momento de hacerlas. También pueden usar el chat, como les decía, si se sienten un poco tímidos, pueden preguntar por ahí. Dice aquí, ¿cómo puedo realizar pruebas de análisis sensorial para productos no terminados, o sea, insumos? ¿Cómo qué tipo de insumos? ¿Como un ingrediente, por ejemplo? ¿Algún tipo de ingrediente? Pulpas de frutas. Bueno, genial. Digamos, en todo caso, siempre hay que considerar que la parte de sensorial asume inocuidad, ¿verdad? Entonces, estamos pensando que todo lo que va a llegar a ser testeado por un consumidor es un producto inocuo, ¿verdad? Entonces, por esa parte es importante. No se puede hacer evaluación sensorial si existe riesgo en la parte de inocuidad, ¿verdad? De hecho, en el laboratorio siempre pedimos, estén seguros, ¿verdad?, que el producto es inocuo. Eso por una parte. Por otra parte, depende, asumiendo que el producto es inocuo, que no vas a tener un problema por ahí, se tiene que considerar qué quieres saber. O sea, digamos, en una pulpa de frutas, usted quisiera saber, por ejemplo, el nivel de dulce o la aceptación de la pulpa, o incluso se pueden hacer, en algunas ocasiones se pueden hacer algunos productos que quiera hacer con la pulpa, no sé, un jugo, o se puede una mermelada, no sé, depende de lo que vaya a hacer, y se analiza igual la aceptación. O sea, si el producto es inocuo, realmente usted puede hacer tanto afectivas como descriptivas, eh, sin ningún problema. Y como le digo, depende mucho de lo que necesite, depende de lo que quiera saber, pues entonces se elige una técnica que sea adecuada y una técnica que le pueda proveer información para su problema o su pregunta. Eso me parece a mí súper interesante, que
primero hacerse la pregunta de qué necesito o qué quiero saber yo del producto. Acá hay Correcto. otra pregunta que dice, ¿cuántas pruebas son las mínimas para saber que el público sí aceptará el producto? Eso es lo importante. Pues para pruebas de aceptación o lo que se llama pruebas hedónicas, en alimentos trabajamos con consumidores filtrados, o sea que usted ya sabe que consume su producto con cierta frecuencia, que lo compra, etcétera. Eso es súper importante, primero que nada. Se trabajan más o menos 75 personas, un mínimo de 75 personas. Obviamente, mientras más personas, mejor. En pruebas de discriminación, que a veces son complementarias a las pruebas de aceptación, que son las que me está preguntando, depende del tipo de prueba, pero usualmente entre 100, ciento y pico. Y yo sé que uno dice, ay, no, pero son muchas. Y más porque a veces la verdad que en las empresas no hay tanto, no sé, asumamos que no hay mucho presupuesto para ese tipo de pruebas. Pero yo lo veo de este modo. Es mejor hacer un número de pruebas grande y tener esa validación que luego fallar con ya en el mercado. Un gusto, Cintia. ¿Alguien más? De verdad que, como les digo, yo siempre quedo ahí a la orden. El laboratorio de sensorial siempre está ahí a su disposición para este tipo de cosas. A veces son cosas muy específicas que tal vez en la conferencia no se pueden atender, pero no sé, siempre estamos ahí disponibles para ver en qué podemos servirles, si tienen algo como un producto, una validación, una asesoría del producto, un assessment del producto, pues eso se puede hacer. También quería yo mencionar que en la maestría de Food Innovation and Global Management, pues una parte importante del currículum es la parte de análisis sensorial y en unión con el desarrollo del producto. Entonces, pues les invitamos a conocer más de nuestro programa Hay una, y perdón, solo antes para no dejar esta pregunta sin contestar, me escriben por aquí ejemplos de productos que han fallado por falta de pruebas. Sí, no les voy a decir la marca, pero tal vez ustedes sepan. Una marca de papalinas que no validó el nivel de sal y otras que no validaron el gusto por el picante y eran demasiado picantes para el público. Y otra que se me ocurre ahorita, hay un montón, pero otra que se me ocurre ahorita, que en mi opinión, no tengo la validación, pero en mi opinión fue por el nivel de acidez de un yogur, que sacaron un producto muy, muy ácido y al público guatemalteco, al consumidor guatemalteco, no a todo mundo le gusta el yogur muy ácido. Y venía de una marca mexicana. Y los mexicanos tienden a buscar productos más ácidos, más picantes, etcétera, ¿no? Pero en particular el ácido, al guatemalteco o al nicho al que él estaba apuntando, no le gustaba. Y no duró ni un año. Y ya acá, yo ya no tengo acá más preguntas. Tengo una duda Dime. excelente. con respecto a los productos que son light, que son, tienen diferencias en cuanto a lo nutricional, pero sensorialmente parecidos. ¿Qué tipo de prueba sería más adecuada para ver que sigue siendo parecido al producto original que no es light? Ah, buenísima pregunta. Pues en ese caso muy, muy particular, si lo único que quieres saber es si, por ejemplo, no sé, digamos que la empresa quiere sacar la versión light, volviendo al ejemplo del yogurt, bajo en grasa de su producto regular, ¿verdad? Entonces, pero quiere que sean sensorialmente iguales, o sea, que tenga la misma cremosidad, que al consumidor le parezca igual. Entonces se hace, en ese caso muy particular, como le digo, muy específico, se hacen pruebas de discriminación. Y dentro de esas pruebas hay muchos tipos. Se puede hacer, por ejemplo, una prueba triangular, que le pregunta al consumidor, tiene delante de usted tres muestras, perdón, dos son iguales, una es diferente, identifique la muestra diferente. Y al final, la evaluación de los datos te debería concluir que no hay diferencia. Si no hay diferencia, ya la hicimos, porque entonces el producto bajo en grasa es igual al producto con grasa regular, ¿verdad?
pero es un caso muy específico. Como les digo, siempre hay que ver la situación particular, el problema particular. Me Gracias. preguntan por acá, otra pregunta es que si hay alguien que centralice datos de análisis de mercados o un tipo de base de datos de mercados regionales a nivel nacional. A nivel nacional yo no conozco a nadie que haga el resumen de los productos que han publicado. En Estados Unidos sí hay una infinidad de bases de datos que te dicen cuántos productos salieron, qué tipo de desarrollo era, si era extensión de línea o si era un producto totalmente nuevo, un producto innovador, qué sé yo. Y luego te dicen cuánto tiempo tienen en estantería, o sea, en anaquel, no de vida útil, sino de haber salido al mercado. Y en algunas ocasiones te dan índices de compra. Pero cuando salen del mercado, nunca te dicen por qué es, porque esa también la empresa es muy celosa con esos datos, la empresa privada. Entonces no te dice que fue porque sensorialmente no estuvo bien o porque el empaque no estuvo bien, casi nunca publican ese tipo de datos, o por lo menos yo no lo he visto. Me preguntan por acá, ¿dónde puede uno entrenarse para ser parte de un panel sensorial? He visto como personal de confianza muchas veces es un producto en el proceso, no teniendo idea. Totalmente. Pues en realidad los procesos de entrenamiento muchas veces son internos, o sea que uno entrena un panel, selecciona gente que tenga capacidad de escribir, que no tenga problemas de olfato y de gusto después de COVID, eso es un tema importante. Y se entrenan para que evalúe lo que usted necesite evaluar. Hay muchos métodos. Nosotros como parte de la maestría cabal vemos qué métodos usar, cómo cuantificar, cómo reportar todos esos datos. Y totalmente, o sea, yo estoy en desacuerdo total de que utilicen empleados de línea para hacer análisis de consumidor de los productos que tienen en la empresa. Porque no, a veces ni son consumidores. Pues muchas gracias, Adi, por la excelente presentación. Creo que es de mucho valor para el Food Business Week y para todos nuestro público, ¿verdad? Entonces, agradecemos mucho la participación de todos que se hayan unido a este evento y especialmente a Dilia, gracias por compartir sus conocimientos y por tan excelente presentación.